Bueno, chicos, algunos de ustedes me pidieron como consejos o la manera en la que pueden saber cómo van a responder un problema, es decir, a identificar qué tipo de problema tenemos. Es por eso que en esta ocasión vamos a ver una pequeña guía de resolución de problemas. De antemano les digo que la mejor manera de saber cómo responder a los problemas es eh, pues practicando, es eh, no sé, ponerse a hacer muchos problemas de varios temas y con la experiencia que van a obtener de esa resolución, pues ya van a saber qué hacer cuando se les presente algún tipo de problema en específico. Bueno, vamos a ver una pequeña serie de pasos para que ustedes puedan identificar mejor sus problemas de física. Bueno, el primer paso sería leer y comprender el problema. Hay personas que simplemente con leer pueden comprender, pero ya sabemos que hay diferentes tipos de aprendizaje, entonces algunas personas necesitarán de escuchar el problema, otras escribiendo el problema. Entonces, dependiendo de su tipo de aprendizaje de cada uno de ustedes, pues deberán hacer alguna de estas cosas para comprenderlo. Hay que buscar los conceptos que no se entiendan, em, pues tener un diccionario. Obviamente, cuando hay un examen, pues esto no se puede hacer, ¿verdad? Pero tal vez sí preguntarle a su profesor algún concepto que no comprendan del todo. Como segundo punto está hacer un dibujo o un diagrama del problema, ya sea, no sé, un diagrama de cuerpo libre, un dibujito sencillo, un esquema que represente lo que el problema nos trata de decir. Es recomendable que el dibujo incluya los datos e incógnitas del problema con sus respectivas variables y unidades de medida. Y pues haciendo estos dibujos o diagramas, nosotros estamos asegurando de extraer la información importante y ya no es necesario después releer tal vez todo el problema. ¿Para qué nos sirve también el dibujo? Pues esquematizar la información nos sirve porque así nos aseguramos de que realmente estamos entendiendo qué es lo que nos trata de decir el problema, qué es lo que nos pide. No sé, por ejemplo, imagínense que queremos saber la velocidad de este autobús. Un problema que nos pide saber la velocidad de un autobús y que nos dice em, que recorre 200 metros de distancia antes de detenerse y que el tiempo en el que empezó a andar y en el que se detuvo fue de 180 segundos. Entonces nosotros dibujamos el autobús, dibujamos la distancia recorrida y anotamos el tiempo en el que se detuvo. Entonces en este intervalo de distancia, en esta distancia, ¿qué velocidad tuvo para recorrer esta distancia en este tiempo? Cosas así. O sea, hacemos dibujitos, tratamos de hacerlo de la manera más clara posible. También vamos a encontrarnos a veces con gráficas. Por ejemplo, graficar la velocidad y el tiempo, graficar temperatura y tiempo, distintas cosas. Y es muy importante entender muy bien el dibujo, los diagramas y las gráficas que tendremos. Bueno, hay que organizar bien la información sobre las incógnitas y las variables que tenemos. Siempre debemos poner las unidades de medida. ¿Para qué? Pues para no confundirnos. Eh, Hay veces que los problemas tienen incógnitas intermedias. Es decir, el problema me pide algo, me pide resolver una incógnita, pero antes de resolver esa incógnita final debo resolver otra previa o incluso otras previas. Entonces, nosotros debemos tener claro qué es lo que sí tenemos, cuál es la información con la que contamos, cuál es la información a la que queremos llegar y si necesitamos alguna información extra para llegar a nuestra respuesta. Por ejemplo, no sé, si les pide calcular, eh, pues digamos que la aceleración de un helicóptero, por ejemplo, tenemos, nos da una diferencia de tiempo y nos da una velocidad inicial. Sabemos que la aceleración está dada en unidades de metros sobre segundo al cuadrado.
sabemos la fórmula para calcularla, que sería la diferencia de velocidad sobre la diferencia de tiempo. Tenemos la velocidad inicial, nos faltaría la velocidad final. Entonces, por ejemplo, no podríamos calcular la aceleración sin esa velocidad final, sin conocerla. Entonces tendríamos que ver si el problema, obviamente el problema nos debe dar otros datos para poder encontrar esa velocidad final y poder calcular la aceleración. Entonces deben tener muy presente esto. ¿Qué datos tengo? Eh, ¿Qué datos me hacen y qué datos me hacen falta para llegar a la respuesta final? Entonces, hay datos que no vienen en el problema, pero son datos como las constantes. Entonces, por ejemplo, si les pide calcular, no sé, el área de un círculo, ustedes ya saben que es pi. La velocidad de la luz es una constante, la gravedad es otra constante. Hay veces que se las da el problema y hay otras veces que no, pero ustedes ya saben que existe una constante. Por ejemplo, la gravedad. Si no se acuerdan de la constante de gravedad, bueno, pues hay tablas de constantes. Si no, pues preguntan cuál es la constante. Por ejemplo, en el demo de la escoba, si viene una fórmula, al lado de la fórmula también viene la constante que se utiliza en ella. Siempre es recomendable verificar todas las unidades de los datos y las constantes. ¿Para qué? Para que al momento de resolver el problema veamos si realmente eh, tenemos las unidades que estábamos buscando, las esperadas. Y bueno, una vez ya teniendo bien organizado nuestro problema con los datos, es importante tener un formulario y encontrar en él la fórmula o las fórmulas que contengan las variables de la incógnita o de las incógnitas. Em, Hay veces que necesitamos dos o más fórmulas. ¿De qué se trata esto? De que en la fórmula idealmente solo tengas una variable a responder, solo tengas una incógnita. No sé, por ejemplo, velocidad es el desplazamiento sobre el tiempo. Si tengo el desplazamiento y tengo el tiempo, solo me falta saber la velocidad. O en el caso de que tenga la velocidad y tenga el desplazamiento, me faltaría saber solo el tiempo. Pero si tengo dos incógnitas y solo tengo un dato en esa ecuación, por ejemplo, me sería difícil, me sería imposible encontrar la respuesta. Entonces, tal vez necesite el uso de otra ecuación que me dé la incógnita que me falta para mi ecuación previa. Bueno, también muchas veces tenemos datos en unidades que no son del sistema internacional. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Usar factores de conversión para convertir esos datos a unidades que nos sirvan para nuestras fórmulas. No sé, por ejemplo, si quieren calcular, eh, digamos, la velocidad. Sabemos que la velocidad está en metros sobre segundo, pero si me están dando la distancia en yardas o en pies, ¿qué es lo que tengo que hacer? Convertir esos pies o esas yardas a metros para que entonces mi distancia la tenga en metros y al hacer el cálculo la velocidad me dé metros sobre segundo. Eh, Como un sexto punto tenemos que hay que resolver los problemas por pasos. Antes de sustituir los valores a la fórmula, antes de meter cualquier valor, es conveniente plantear la resolución del ejercicio. Es decir, em, por ejemplo, tengo mi ecuación de velocidad, distancia sobre tiempo, o bueno, más bien desplazamiento sobre tiempo. Yo quiero encontrar el tiempo, pues tengo que despejar el tiempo de la ecuación. Primero hago eso, el despeje. Primero planteo cómo voy a resolver la ecuación y ya una vez que tenga mi ecuación despejada, ya todo bien para poder meter los valores, ahora sí meto los valores, los sustituyo y hago los cálculos numéricos. Aquí tenemos un ejemplo. Tengo los datos, una altura, una velocidad inicial y me dice que me falta la velocidad final. Tengo esta fórmula que me relaciona todos estos datos. Tengo la altura, tengo la velocidad inicial, me falta la velocidad final y esta g de aquí es la gravedad. Esta no me la da tal vez el problema, no me la dan en los datos, pero yo ya sé cuál es la gravedad. ¿Qué hago? Despejo.
Despejo la velocidad final. Una vez despejada la velocidad final, ya solamente tendría que sustituir los valores y hacer los cálculos numéricos. Sustituyo, hago los cálculos numéricos, lo meto en la calculadora y me da la respuesta. Algo importante también que hay que fijarnos en la sustitución y cuando hacemos los cálculos son las unidades que nos quedan. Por ejemplo, para la velocidad, sabemos que la velocidad es en metros sobre segundo. Entonces aquí al cancelar unidades o al sumar unidades me debe dar metros sobre segundo. De hecho lo podemos hacer. Bueno, el punto 7 es de hecho ese, revisar las unidades. Las unidades del resultado tienen que ser las esperadas con la incógnita que buscamos. Es decir, si buscamos una masa, las unidades deben ser unidades de masa, kilogramos, gramos, libras, etc. Si buscamos distancia, pues unidades de distancia. Por ejemplo, si nosotros queremos masa y nos da unidades de distancia o de velocidad, algo hicimos mal. Y hay que revisar los pasos, hay que revisar si metimos bien los valores, si a lo mejor despejamos mal. Es importante poder revisar las unidades al final. También hay que considerar los signos cuando la ecuación depende de ello, es decir, en el caso de las sumas y restas. Porque, por ejemplo, para una diferencia de velocidad o diferencia de tiempo, sabemos que es el tiempo final menos el inicial o la velocidad final menos la inicial y no se suman. Entonces hay que tener como mucho cuidado en esto, sobre todo en las sumas y restas. En las multiplicaciones no hay tanto problema. Si les sale, por ejemplo, una aceleración negativa o una aceleración positiva, pues bueno, esto en la física nos quiere decir la dirección de la magnitud, es decir, tal vez una aceleración negativa, pues nos dice que la aceleración pues va disminuyendo, o sea que es un proceso de frenado. Si la aceleración es positiva, es un proceso de pues aumento de la velocidad, cosas por ese estilo. Acuérdense también, por ejemplo, cuando, no sé, la velocidad, si es positiva, puede decir que va hacia la derecha, si es negativa, puede decir que va hacia la izquierda. Nos indica simplemente pues la dirección. Y aquí tenemos el caso del ejemplo anterior, pero visto solamente con las unidades. Aquí no estamos viendo los números, no estamos viendo el valor numérico, simplemente vamos a ver las unidades. ¿Cómo sería? Pues, eh, pues esto de revisar que las unidades estén bien. Sabemos que la velocidad final debe ser de metros sobre segundo. Aquí tenemos metros sobre segundo elevado al cuadrado más la multiplicación de metro sobre segundo cuadrado por metro. Al elevar al cuadrado, nosotros vamos a tener este primer término como metro cuadrado sobre segundo al cuadrado. Multiplicar este metro por este metro nos da metro cuadrado. Entonces tendremos metro cuadrado sobre segundo al cuadrado para los dos términos. Estos se pueden sumar. Recuerden, como en álgebra, no puedes sumar x con y o no puedes sumar peras con manzanas, es lo mismo. Aquí solo puedes sumar los que tengan las unidades iguales. Estos tienen unidades de metro cuadrado sobre segundo cuadrado, solo se pueden sumar con unidades de metro cuadrado sobre segundo al cuadrado. Los sumas y te van a dar metro cuadrado sobre segundo cuadrado. Llámese el número que tenga al lado, 2, 1, el que sea. Las unidades son metro cuadrado sobre segundo cuadrado. Al sacar la raíz cuadrada, también sacamos la raíz de las unidades. Es decir, si teníamos metro cuadrado sobre segundo cuadrado, ahora tendremos metro sobre segundo. Y esas serían las unidades que tiene la velocidad. Entonces, así podríamos saber que nuestras operaciones estuvieron bien y que realmente estamos teniendo una velocidad como la buscábamos. Claro que siempre existe la posibilidad de que tú metas un número mal a la calculadora y que eso te dé un error en tu resultado. Pero también es importante ver estas unidades de medida. Ahora, para interpretar el resultado, ya comprobaste que tus unidades son correctas y ahora pues piensas si tu resultado es lógico. Es decir, la magnitud es muy grande o muy pequeña.
o es una magnitud que realmente es lo que esperabas. Por ejemplo, si calculas la velocidad de una persona corriendo en kilómetros por hora y obtienes un valor de 1000 km/h, ¿esto sería lógico? Bueno, pues para empezar, 1000 km/h es muy rápido para una persona. Es incluso muy rápido para un automóvil. Entonces, pues no es lógico, pero a lo mejor es matemáticamente es correcto. No sé si me doy a entender con esto. Puede decir, tal vez te dio ese resultado y está bien porque los datos que tenías y con los cálculos que hiciste llegaste al resultado y lo hiciste todo bien. O sea, el resultado es perfecto. Pero, pero pues esto realmente es imposible aplicándolo a la vida real. Entonces existe ese caso o existe el caso en que, ok, te dan unos datos y tú haces toda tu operación y te da 1000 km/h para la velocidad de una persona. Esto es irreal y ya cuando compruebas, pues te das cuenta que eh, no convertiste unidades, que a lo mejor pusiste centímetros en lugar de metros o algo así y que el resultado en realidad era 10 km/h. Y tú ahí te multiplicaste 100 veces más y por eso te da ese resultado. Por eso hay que eh, revisar las operaciones, revisar el problema si se cuenta con tiempo, un repaso rápido para asegurarse de que no hayamos cometido algún error. Y bueno, vamos a aplicar esta guía con pues algunos problemas que me encargaron sus compañeros y pues vamos a tratar de eh, pues utilizar estos métodos para resolverlos de manera fácil. Por ejemplo, el primer problema es a qué distancia se encuentran dos elefantes cuyas masas son de 1.2 por 10 a la 3 kilogramos y 1.5 por 10 a la 3 kilogramos. Nos dice que se atraen con una fuerza gravitacional de una magnitud de 4.8 por 10 a la menos 6 newtons. Y nos dice también el problema que recordemos cuál es la constante gravitacional. Bueno, hacemos nuestro esquema, dos elefantes, la masa de cada elefante, la distancia por la que están separados es lo que no sabemos, pero sabemos que hay una fuerza entre ellos, que ejercen una fuerza de atracción. Ese sería el esquema, sería como nuestro primer paso, ya leímos el problema, lo comprendimos, nos está hablando de fuerza gravitacional, de entrada ya sabemos qué tema debemos buscar, en dónde debemos buscar en el formulario, hacemos nuestro diagrama, nos imaginamos ya mejor cómo va a ser la resolución de este problema, anotamos los datos, buscamos una fórmula y tenemos esta fórmula para la fuerza gravitacional. Nos pide la distancia, el problema, tenemos la fuerza, tenemos la constante, las masas, simplemente necesitamos la distancia. Entonces, ¿qué hacemos? Un despeje. De esta fórmula despejamos la distancia. Una vez despejada la distancia, que sería esta fórmula de aquí, ahora sí sustituimos. Metemos la constante, las dos masas y la fuerza. Si se dan cuenta, el resultado numérico de todo esto es 25.01 por 25. Perdón, 25.0125. Todo esto de adentro de la raíz nos da este número. Si cancelamos unidades, vamos a ver que tenemos aquí kilogramo cuadrado, que se va a ir con este kilogramo de acá y este kilogramo de acá. Es lo mismo que dividir x cuadrada entre x cuadrada, es 1. Entonces se cancelan estas unidades. Tenemos un newton aquí, se va con este newton de acá. Entonces el cálculo del problema nos quedaría en unidades de metro cuadrado, pero todavía falta sacar la raíz cuadrada para darle la respuesta. Sacamos la raíz y tenemos que es 5 metros. Está fácil, ¿verdad? Pero tenemos que primero leer bien, comprender, tratar de hacer un esquema, incluso aunque no sepan dibujar bien, poner los datos, la fórmula, despejar, sustituir y pues resolver.
hacer los cálculos, resolver y pues asegurarse de que realmente lo hayamos respondido bien. Otro ejercicio. Nos dice un bloque cuya masa de 16 kilogramos es jalado mediante una fuerza horizontal como se ve en la figura. Calcular, inciso A, magnitud de la fuerza de reacción que ejerce el piso sobre el bloque. La magnitud de la fuerza de reacción que ejerce sobre el piso sobre el bloque. Para esto tenemos nuestros datos. Nos pide calcular esta magnitud y nada más tenemos la masa. Pero ¿qué es lo que sabemos? La fuerza ejercida de un objeto sobre el piso, pues va a ser la fuerza del peso, el peso. Y sabemos cómo calcular el peso. Simplemente es la masa por la gravedad. Entonces sustituimos la masa y sabemos la gravedad, que es una constante, y voilà, nos da el inciso A. Ya tenemos esa magnitud de fuerza. Ahora para el inciso B, nos pide el valor de la fuerza horizontal que se requiere para dar al bloque una velocidad horizontal, cuyo valor es de 8 metros por segundo en 3 segundos a partir del reposo. Nos dice que despreciemos la fricción entre el piso y el bloque. Entonces nos da nuevos datos para este inciso, una velocidad final, una diferencia de tiempo y una velocidad inicial. Aunque aquí el problema no dice que la velocidad inicial es 0.0 metros por segundo, sabemos que si parte del reposo, entonces nosotros podemos decir, bueno, pues su velocidad inicial, como estaba en reposo, estaba estático, pues era 0 metros, no se estaba moviendo, era 0 metros por segundo. Entonces, buscamos la fórmula para la fuerza y tenemos que la fuerza es igual a masa por aceleración. Pero momento, nosotros no tenemos ninguna aceleración, no nos da el valor de aceleración. Ok, pero sabemos que de esta fórmula, para movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, pues podemos encontrar la aceleración. Entonces de esta fórmula despejamos la aceleración y obtenemos que la aceleración es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial sobre el tiempo. Si tenemos estos datos, sustituimos los datos en esta ecuación despejada, 8 metros sobre segundo menos 0 metros sobre segundo entre 3. Y tenemos nuestra aceleración. Aquí fíjense igual las unidades, metro por metro, metro sobre segundo menos metro sobre segundo, metro sobre segundo. Solo puedes restar o sumar los que tengan las mismas unidades. Al momento de dividir metro sobre segundo entre segundo, nos va a dar metro sobre segundo cuadrado. Ahora ya con esta aceleración y ya con la masa, podemos calcular la fuerza. La fuerza es igual a la masa por la aceleración. La fuerza es igual a 42.72 newtons. Recuerden que un newton es igual a kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. También es importante eso, que recuerden unidades derivadas, por ejemplo, a qué equivale un newton, a qué equivale un joule, un pascal. El siguiente ejercicio nos dice, determine la aceleración en metros sobre segundo cuadrado que le produce una fuerza cuyo valor es de 75 newtons a un cuerpo cuya masa es de 1500 gramos. Tenemos el cuerpo con su masa y el cuerpo pues va a ser, se le va a producir una fuerza de 75 newtons. Tenemos los datos, la masa, la fuerza y nos pide la aceleración. Nosotros sabemos de la fórmula que la fuerza es igual a masa por aceleración. ¿Qué es lo que queremos saber? La aceleración. Entonces despejamos de esta fórmula la aceleración y obtenemos esta fórmula de aquí. La fuerza entre la masa es igual a la aceleración. Simplemente sustituimos los valores numéricos. 75 kilogramos metro sobre segundo entre 1.5 kilogramos. Importante. Nuestra fórmula la vamos a manejar en kilogramos. El problema nos da la masa en gramos, pero nosotros sabemos que 1500 gramos es igual a 1.5 kilogramos. ¿Por qué
lo pasamos a kilogramos. Bueno, para cuando hagamos esta división, esta operación de aquí, se cancelen los kilogramos y nos quede metros sobre segundo al cuadrado. Si aquí nosotros hubiéramos puesto 1500 gramos, no hubiera sido equivalente, ¿ok? No hubiéramos podido cancelar los kilogramos con esos gramos. ¿Por qué? Porque no era la misma unidad. Siempre debemos tener las mismas unidades. Otro ejercicio. Un bloque de acero que pesa 2400 newtons se va a deslizar sobre una rampa de acero. Nos pide determinar la fuerza requerida para iniciar el movimiento, la fuerza necesaria para mantener el bloque con una velocidad constante y pues nos dice que los coeficientes de fricción estático y cinético son 0.70 y 0.60 respectivamente. Este problema me lo pasaron sus compañeros y el coeficiente cinético decía que era de 60. Esto es imposible. El coeficiente cinético siempre es menor o igual al coeficiente estático. Entonces, pues asumí que debió haber habido un problema de puntuación ahí, un problema al reescribir el problema, y pues voy a considerar que el coeficiente cinético es 0.60, que es lo que me parece más lógico. Entonces hacemos nuestro diagrama, una rampa. Cuando nosotros hacemos una rampa, imagínense un triángulo, si no nos dice el ángulo de esa rampa, nosotros podemos poner el ángulo que queramos. Bueno, más bien no el que queramos, por convención se pone el ángulo de 30 grados y pues este ángulo de acá tendría 90 y este ángulo de acá tendría 60. Ponemos un triángulo de este tipo, ¿ok? Tenemos el peso del objeto dado en newtons y pues nos pide calcular la fuerza para iniciar el movimiento y después la fuerza para mantener la velocidad constante. Tenemos el dato del peso. Sabemos que el peso es igual a la masa por la gravedad y tenemos el ángulo. Como fórmulas, nosotros para encontrar pues estas fuerzas tenemos las siguientes fórmulas. Para encontrar la fuerza aquí en X, que realmente no es X como tal, pero es como, podríamos decirlo que si nosotros volteáramos este bloque, si lo acomodáramos a ras del suelo, pues este sería X y esta fuerza de aquí sería Y. Bueno, entonces tenemos para esta Fx, que es igual a eh, el peso por el seno del ángulo, Fy es igual al peso por el coseno del ángulo, y que la fuerza necesaria para mover al bloque va a ser igual a el coeficiente de fricción estático por la fuerza en Y, la fuerza en la perpendicular, esta fuerza Y. Entonces simplemente sustituimos. Tenemos la fuerza en X y la fuerza en Y para encontrar la fuerza para que el bloque se empiece a mover. Simplemente sustituimos el coeficiente por la fuerza en Y que encontramos anteriormente. Y pues esta sería la fuerza necesaria para que el bloque se mueva. Esto sobre la dirección X. ¿Qué quiere decir? Pues bueno, digamos, yo necesito imprimirle esta fuerza al bloque, a este bloque, para que se empiece a mover. Si yo no imprimo esta fuerza, el bloque se va a quedar ahí estático. Ahora, para el inciso B, nos pide la fuerza necesaria para mantener el bloque con una velocidad constante. Entonces, simplemente es pues lo mismo. Ahora solo vamos a cambiar la ecuación de la fuerza necesaria para mantener el movimiento constante va a ser igual a el coeficiente de fricción cinética por igual la fuerza perpendicular o la fuerza en Y, digamos. Igual son las mismas operaciones, igual la misma sustitución. Multiplicamos ese coeficiente cinético por la fuerza en Y y obtenemos este valor.
1247. Si se dan cuenta, en el ejercicio anterior el valor era de 1400 y en este de 1200. ¿Qué quiere decir? Pues necesitamos más fuerza para que el objeto se empiece a mover que para mantenerlo en movimiento. Esto de hecho ya lo habíamos visto en una clase pasada, en la clase de mecánica, en donde decíamos que efectivamente para que un objeto que está en reposo se mueva, se necesita aplicarle más fuerza para que se empiece a mover que la fuerza necesaria para que ese mismo objeto en movimiento se desplace. Es decir, si algo ya se está moviendo, te cuesta menos trabajo, te cuesta menos esfuerzo mantenerlo igual en movimiento que algo que no se está moviendo. En el siguiente ejercicio nos dice que se aplica una fuerza de 200 newtons con una dirección de 35 grados para deslizar un cuerpo una distancia de 20 metros. Nos pregunta que cuál es el trabajo realizado. Bueno, tenemos los datos de la fuerza y la dirección a la que es desplazada el objeto. Tenemos la fórmula y pues nada, simplemente sustituimos. Tenemos que el trabajo va a ser igual a la fuerza por el desplazamiento por el ángulo del desplazamiento. Y esto es igual a 3276.6 joules. Recuerden que un joule es igual a newton por metro. Entonces está bastante fácil también este ejercicio. En el siguiente ejercicio nos pide calcular la potencia de un motorreductor para elevar una carga de 500 kilogramos a una altura de 50 metros en un tiempo de medio minuto. Entonces tenemos la carga, tenemos la distancia a la que se quiere elevar y el tiempo que quiere tardarse en elevar esto, que son 30 segundos. Ponemos nuestros datos. Importante aquí, considerar que la aceleración que va a tener que se va a tener para elevar esta carga, la aceleración va a ser la fuerza de la gravedad, ya que estamos hablando sobre un levantamiento, sobre algo sobre el eje Y. Tenemos la fórmula de la potencia, que es igual al trabajo sobre el tiempo. Sabemos que el trabajo es igual a la fuerza por el desplazamiento y sabemos que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Entonces nosotros tenemos la masa, tenemos la aceleración, que es la gravedad, y tenemos el desplazamiento, que es de 50 metros. Es lo que se va a elevar la carga. Entonces, si se dan cuenta, esta masa por aceleración es esto, y estos dos de aquí es esto. Aquí que hicimos, juntamos varias ecuaciones, o más bien sustituimos de varias ecuaciones para poder encontrar la potencia. Una vez que sabemos que la potencia es la masa por la aceleración por el desplazamiento, pues simplemente sustituimos 500 kilogramos por 9.8 metros sobre segundo al cuadrado por 50 entre 30 segundos, que es el tiempo que nos está diciendo el problema. Y pues el resultado de este cálculo es de 8166.67 watts. Hay que recordar que es un watt. Un watt es igual a joules sobre segundo, si no me equivoco. Y pues nada, simplemente pues verificamos las unidades para que nos dé las unidades correspondientes al watt, que sería lo de joule sobre segundo. Bueno, en el siguiente ejercicio nos pide determinar el aumento de energía potencial de un cilindro de 20 kilogramos cuando se eleva desde el suelo hasta una altura de 10 metros. Si el cilindro lo dejamos caer, ¿cuál será su energía cinética justamente antes de que choque contra el suelo? Bueno, pues aquí imagínense el cilindro, lo elevamos 10 metros. Sabemos que este cilindro tiene una energía potencial, una energía dada por su posición. Para calcular la energía potencial tenemos la siguiente fórmula, que es esta: masa por gravedad por la altura. Para la energía cinética sabemos que este es igual a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Primero calculamos la energía potencial.
Esta va a ser la masa, 20 kilogramos, por la aceleración, o bueno, la gravedad, que es de 9.8 metros sobre segundo, y por la distancia, por la altura, que es de 10 metros. Nos da esta energía potencial de 1960 joules. Esta es la energía que tiene este cilindro solo por estar eh, colocado a esa altura. Tiene esa energía potencial. Una vez que nosotros tiramos el cilindro, consideremos que toda esa energía potencial se va a convertir en energía cinética. Recuerden esto, la energía potencial se puede convertir en energía cinética, porque la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, si nosotros consideramos que todo esto va a ser energía cinética, pues ya tendríamos la energía cinética. Entonces, de esta ecuación solo nos quedaría encontrar la velocidad. Despejamos y tendríamos que la velocidad cuadrada es igual a 2 veces la energía cinética sobre la masa. O lo que es lo mismo, para hallar la velocidad, sería la raíz cuadrada de 2 veces la energía cinética sobre la masa. Ahora sí, sustituimos en esta ecuación y el resultado nos da de 14 metros sobre segundo. Y pues si se fijan aquí, nada más para comprobar, al cancelar unidades, pues nos van a dar metros cuadrados sobre segundo cuadrado. Al sacarle raíz cuadrada, pues nos quedan metros sobre segundo. Entonces, espero que este problema haya quedado claro. Aquí el truco es nada más considerar que esa energía potencial se va a convertir en energía cinética una vez que el objeto se ponga en movimiento. Ahora el siguiente problema. Nos dice que un camión vacío de 20 toneladas que lleva una velocidad de 0.8 metros por segundo por una carretera horizontal plana, choca contra otro camión, este camión doble remolque cargado que pesa 40 toneladas y el cual se encuentra en reposo, con los frenos desactivados, es decir, no va a oponernos ninguna resistencia. Tal y como lo choquemos, va a absorber la energía y pues sí, no se va a detener tan fácilmente el otro camión. Y bueno, nos dice que si después del choque ambos camiones siguen juntos, ¿cuál es la velocidad final de estos? Bueno, este problema hay que leerlo muy bien y hay que verlo como un problema de colisiones. Si recuerdan, creo que también en la clase de mecánica vimos colisiones de partículas. Veíamos colisiones elásticas y colisiones inelásticas. Esta sería una colisión de tipo inelástica. Una vez que este camión choque a este otro, van a llevar la misma velocidad, ¿ok? Es como si fueran ya un mismo objeto, ¿sí? Es decir, este es un objeto, este es otro objeto, pero cuando chocan se van a unir como dos objetos. Esa es una colisión inelástica. Si fuera una colisión elástica, este choca contra este y después este se va para acá por el choque y este se va para acá por el choque. Eso sería una colisión elástica, ¿ok? Pero en este caso hablamos de una colisión inelástica. Es decir, eh, este camión choca a este, entonces ambos van a ir hacia la misma dirección y van a tener la misma velocidad. Para estos problemas, pues necesitamos la masa y la velocidad inicial de cada objeto, de cada partícula, que en este caso veríamos como, bueno, perdón por esto, este 10 no va aquí. Tendríamos que ver cada partícula como su masa y la velocidad inicial que tenían. Tenemos los datos, la masa 1, la masa 2, las velocidades iniciales y sabemos que la velocidad final, la velocidad 1 y la velocidad 2 va a ser la misma para los dos. Ambos van a tener la misma velocidad final. Tenemos la siguiente fórmula para colisiones, que es la masa 1 por la velocidad inicial 1 más la masa 2 por la velocidad inicial 2 es igual a la masa 1 por la velocidad final 1 más la masa 2 por la velocidad final 2. Esto es igual a que la energía no se pierde, recuerden. Entonces, simplemente de aquí vamos a despejar. ¿Qué despejamos? La velocidad final. Sabemos que esta velocidad va a ser igual a esta otra. Entonces no tiene caso que le pongamos 1 y 2, porque es la misma. Esto vale lo mismo que esto. Nosotros podemos factorizar esto.
y ponerle que la velocidad es igual a, perdón, la velocidad va a multiplicar a la masa más la masa 1 más la masa 2. Despejamos la velocidad y nos queda este despeje, esta ecuación. Ahora sí, de esta ecuación sustituimos los datos, la masa, la velocidad 1, la masa 2, la velocidad inicial de esa masa 2, entre la suma de las dos masas. Cabe resaltar que nosotros sabemos que la velocidad inicial de este objeto, del segundo camión, era de 0 metros por segundo porque nos decía el problema que estaba en reposo. Nuevamente, recuerden que cuando está en reposo algo podemos considerar que pues está estático, no tiene una velocidad, ¿ok? Su velocidad es 0. Hacemos la operación y nos da esta velocidad, 0.2667 metros sobre segundo. Aquí, dense cuenta que yo no pasé de toneladas a kilogramos en ningún momento. ¿Por qué hice eso? Bueno, como la masa estaba toda en toneladas, ambas masas estaban en toneladas, y de la operación, pues yo vi que no era necesario cambiar a toneladas. ¿Por qué? Porque las toneladas se van a terminar cancelando. Si nosotros sumamos tonelada con tonelada, nos queda una tonelada, ¿ok? Aquí tenemos tonelada metro sobre segundo, tonelada metro sobre segundo. De hecho, esto nos da 0, porque es 0 por 40. Pero da lo mismo. Tendríamos tonelada metro sobre segundo aquí arriba y tonelada aquí abajo. Esa tonelada con esta otra tonelada se cancela y nos queda 0.8 metros sobre segundo entre 60. ¿Ok? Es decir, no ocupamos las unidades de tonelada ya. Pueden hacer este ejercicio en su casa convirtiendo toneladas a kilogramos, toneladas a gramos, y les quedaría lo mismo. Es exactamente igual. Ahora otro ejercicio. En este nos dice que un balón en reposo de 0.45 kilogramos es pateado por un jugador. Este le imprime una velocidad al balón de 10 metros por segundo. Si el tiempo en el que se pateó el balón fue de 0.04 segundos, ¿cuál fue la fuerza que ejerció sobre el balón? Tenemos la masa del balón, la velocidad inicial del balón, como estaba en reposo, pues es de 0. La velocidad final del balón, pues fueron los 10 metros sobre segundo que se le aplicaron. Y pues sabemos que esa fuerza fue aplicada en un tiempo de 0.04 segundos. Anotamos los datos, tenemos la fórmula para la fuerza que es masa por aceleración. Hay que hallar la aceleración, sabemos que la aceleración es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial entre el tiempo. Nosotros nuevamente tenemos otro problema en que necesitamos hallar una incógnita que no tenemos, que es la aceleración, pero tenemos los datos de velocidad y de tiempo para hallar esa aceleración. Sustituimos de la ecuación de aceleración y obtenemos dicha aceleración. Ahora esta la podemos sustituir en la fórmula de la fuerza. Ya teniendo la masa y la aceleración, calculamos la fuerza. Tan simple como eso. Ahora estos ejercicios de hidrostática. Calcula la presión hidrostática, 20 metros de profundidad en un lago, y pues nos dice que la densidad es de 1 gramo sobre centímetro cúbico. Pues bueno, hacemos un pequeño esquema. Imagínense que este cuerpo de agua es un lago y nos pide hallar la presión hidrostática a esos 20 metros. Tenemos los datos. Algo importante. Esta densidad nos la dio en gramos sobre centímetros cúbicos. En este caso sí va a ser importante pasar esas unidades a unidades del sistema internacional, es decir, kilogramo sobre metro cúbico. Entonces hay que aplicarle un factor de conversión. Y pues el factor de conversión sería de 1000. 1 gramo sobre centímetro cúbico es igual a 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Y pues también como dato extra que el problema no nos da, pero nosotros sabemos la gravedad. ¿Por qué? Porque vamos a utilizar esa fórmula. La presión hidrostática es igual a la densidad por la gravedad por la altura. Tenemos la altura, la gravedad y la densidad. Simplemente sustituimos y hay que recordar que nos va a dar en pascales porque es una presión. De hecho, si nosotros cancelamos unidades,
pues cancelamos esta con 2 de aquí y tendríamos este metro a la 1. Nos daría kilogramo entre metro entre segundo al cuadrado, que es esto de aquí. Esto es igual a un newton sobre metro cuadrado, que es igual a un pascal. Entonces, nuestra respuesta está en pascales y nos da de 196.000 pascales. Esa sería la respuesta. Ahora, para este otro ejercicio, nos dice que una compuerta horizontal cuadrada de un metro por lado se encuentra a 30 metros de profundidad del nivel de agua de una presa. Nos pide calcular el peso o fuerza que soporta la compuerta. Pues nos da la altura. Sabemos del problema anterior, de hecho, sabemos que la densidad para el agua es de 1 gramo sobre centímetro cúbico. Nos da la medida de un lado de esta puerta. ¿Y qué es lo que va a pasar? Pues es como cuando, pues no sé, por ejemplo, pues digamos un vaso de papel o una cubeta, etcétera. La superficie del fondo va a tener que soportar toda la fuerza que ejerce el agua, que ejerce el peso del agua. Entonces, en este caso queremos saber cuál es la fuerza que ejerce, cuál es la fuerza que aguanta esta puerta, esta compuerta de todo el agua que tiene. Entonces tenemos los datos de la altura, tenemos nuevamente la densidad en kilogramos por metro cúbico, la gravedad. Sabemos que esta compuerta es cuadrada y tiene 1 metro de lado, entonces su área es de 1 metro cuadrado. ¿Por qué? 1 metro por 1 metro es 1 metro cuadrado. Esa sería el área de esta compuerta. Tenemos la fórmula para la presión hidrostática y sabemos que la fuerza va a ser igual a la presión por el área. Es decir, la fuerza que va a aguantar esta compuerta es igual a la presión que es ejercida sobre la compuerta entre el área que tiene la compuerta. Entonces, como primer paso, tenemos que calcular esa presión, la presión hidrostática. Al igual que en el problema anterior, simplemente sustituimos, que sería pues el valor de la densidad, la gravedad y pues la altura. Nos da esta presión hidrostática y ahora sustituimos en la ecuación de fuerza. Tenemos la presión y tenemos el área. Tenemos la presión que va a ser ejercida en esa área. Y pues al multiplicar esto nos va a dar pues el mismo valor numérico, o sea, el valor que tenía la presión, simplemente cambia la unidad. Antes teníamos pascales y ahora vamos a tener newtons, que son las unidades de fuerza. Ahora tenemos este problema, el cual nos pide encontrar la fuerza en el émbolo mayor de una prensa hidráulica si esta tiene 3 por 10 a la 2 centímetros cuadrados de superficie y si el émbolo menor tiene una superficie de 5.0 centímetros cuadrados, cuando al émbolo menor se le aplica una fuerza de 2 por 10 a la 2 kilogramos de fuerza. Entonces, esta fuerza se aplicaría a este émbolo y pues recordemos el principio de Pascal. Si tú le agregas presión a este émbolo de aquí, le estás agregando presión a este émbolo de acá y viceversa. Entonces tendríamos esta fórmula, que sería la fuerza sobre el área para el primer émbolo es igual a la fuerza sobre el área para el segundo émbolo. Esta relación, esta igualdad. ¿Qué es lo que necesitamos? La fuerza del primer émbolo. Tenemos su área, tenemos el área del segundo émbolo y la fuerza del segundo émbolo. Simplemente despejamos la fuerza. Bueno, aquí pues puse el segundo émbolo como... aquí está mal, perdón. Este es 1, este es 2, este es 2 y este es 1. O sea, no importa mucho el número que le pongan, simplemente que vamos a calcular para
el émbolo mayor, ¿ok? Aquí en los datos lo puse como F1 la incógnita y después acá despejé para F2, perdón, me equivoqué. Digamos que es para F1, ¿ok? Entonces, al despejar, digamos, si despejan F1, tendríamos F2 sobre A2 por A1. Es eso. Entonces, sustituimos el valor numérico. Se cancelan centímetros cuadrados con centímetros cuadrados. Y nos quedan kilogramos de fuerza. Esta sería la fuerza ejercida sobre el émbolo mayor. Ahora bien, kilogramos de fuerza es una unidad, pues, de fuerza. Kilogramos de fuerza. No es lo mismo que un kilogramo, ojo. Son kilogramos de fuerza. Y puedes convertir kilogramos de fuerza a newton, sabiendo que un kilogramo de fuerza equivale a 9.8 newtons. Entonces, ¿qué tendrías que hacer si lo quieres pasar a newton? Multiplicar este valor por 9.8. Y bueno, eso es todo. Espero que les haya quedado claro la resolución de problemas, cómo plantear un problema y pues sí, o sea, cuáles son los pasos que tengo que considerar o que tengo que seguir. Es muy importante que ustedes lean bastante, que hagan muchos problemas para que tengan la posibilidad de tener la experiencia. Por ejemplo, aquí, al momento de yo leer un émbolo mayor y un émbolo menor, pues vaya, ya se me venía a la mente el principio de Pascal, que si yo nunca, o más bien cuando yo no conocía de esto, pues nunca hubiera sabido qué fórmula utilizar, nunca hubiera sabido qué es lo que tenía que hacer. Entonces es hacer varios problemas, varios ejercicios de práctica y saber qué es lo que para saber qué es lo que nos está pidiendo, tratar de hacer un diagrama y tratar de comprenderlo. Después, por ejemplo, sabemos que estamos hablando de prensas hidráulicas, pues buscar en un libro a lo mejor prensas hidráulicas, en un libro de física, prensas hidráulicas o sobre hidráulica y ver un ejercicio, ver un problema que nos hable sobre émbolos. Es así como nosotros empezamos a plantear los problemas, a plantear la resolución. Bueno, espero que les haya servido. Si tienen comentarios, dudas, me escriben. Bueno, nos vemos hasta la próxima y espero que tengan suerte en todos sus exámenes.